A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿podrías asegurar con toda certeza que hablas y escribes el español bien, más o menos o regular? A ver, tal vez la pregunta te resulte un poco rara, porque en México, salvo algunas etnias indígenas, todos los demás consideramos que nuestra lengua materna es el español y que este es el idioma que hablamos y escribimos. Pero esto no es del todo cierto. Y para demostrarlo, quisiera que las personas que han leído El Quijote de Cervantes me escriban por redes sociales y me digan si entendieron todas las palabras de esta novela, que además de ser un tesoro de la literatura universal, pues también significa un reto para cualquier lector. Así como para los angloparlantes, las obras de William Shakespeare representan la máxima culminación del idioma inglés, porque además están escritas en un inglés antiguo. Pues en la misma proporción, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra es la máxima recopilación de palabras en lengua española. Tan es así que está más que demostrada la complejidad para leer esta novela, incluso para los que creemos que hablamos español. Sin el uso de un diccionario, esto está en chino. Posiblemente relacionado el contexto de las ideas, los enunciados, llegamos a entender de qué se tratan algunas de estas palabras desconocidas, pero la realidad es que pocos las entienden o las hemos entendido en su totalidad. No por nada, el español se considera como uno de los idiomas más difíciles de dominar para los extranjeros, y ni se diga para los hispanoparlantes, que sufrimos como si se tratara de un cálculo diferencial, el arte de la conjugación española. El diccionario de la Real Academia Española, la RAE, recoge más de 93,100 palabras, lo cual no significa que por ello se domine el castellano a la perfección, pues la propia RAE ha tenido que aceptar muchos errores comunes con tal de que se conserve una gramática española, digo, lo menos accidentada posible. Pero hagamos un recorrido por la historia del idioma español para comprender un poco más la complejidad de nuestra lengua. En primera, el español es una lengua romance, como se denominan a todas aquellas que se derivan del latín. Sin embargo, en la actualidad también se conservan elementos de las lenguas que se hablan en la península ibérica antes de la conquista romana. Esta conquista y colonización de la entonces llamada Hispania, en el año 2018 a.C., origina la pérdida de las lenguas prerromanas, a excepción del vasco, que se sustituyen por el latín vulgar. Esto será una modalidad hablada distinta de la que encontramos en los textos literarios. Ahí les va. En el siglo V, los pueblos germanos invaden la península ibérica. Pero esto no afecta en nada a la lengua porque estaban romanizados, aunque algunas palabras como albergue, tregua o guardián, de origen germánico, se incorporan a la lengua. El castellano es el resultado de la evolución que experimenta el latín en un territorio no muy grande del Alto Ebro, en el sudeste de Cantabria y el norte de León. Esto se debe a que posee un carácter innovador respecto a las demás lenguas romances, porque en esa región no se habían romanizado los hombres de armas que consideraban la alta cultura en latín como algo poco práctico. Al irse expandiendo el idioma, y conforme avanza la Reconquista, el castellano se impone sobre otros dialectos, como el mozárabe del sur de la península, o como ocurre con el leonés o el aragonés, cuando Castilla se une a estos reinos. Conforme avanza la conquista, los centros de influencia del castellano pues se van desplazando hacia el sur, a Burgos, después a Toledo, difundiendo los cambios que habían comenzado a tener en el español del norte. Durante los siglos XV y XVI, la lengua se va puliendo y fijando hasta adquirir una estructura muy parecida a la que tiene hoy en día, siendo la imprenta la responsable de la uniformidad gráfica, léxica y sintáctica de la norma culta del español.
La fonética se empieza a regularizar, deja sentados los actuales sistemas vocálicos y consonánticos, mientras se van añadiendo muchas vacilaciones morfosintácticas. Por su parte, la norma lingüística de la época variaba entre la de Toledo, donde estaba la corte, y ¿qué creen? La de Burgos, donde estaban los usos lingüísticos que se consideraban anticuados. Pero había una tercera, la de Sevilla, donde se encontraba la capital del comercio ultramarino. Y esos tres podrían no entenderse, ¿eh? Al final, se adopta como modelo el buen gusto de los escritores y gente culta, sin importar su procedencia geográfica. De ahí vamos al año 1713, plena Ilustración, se funda la Real Academia Española con el lema limpia, fija y de esplendor, cuya finalidad era dotar al castellano de una norma definitiva para evitar los malos usos y elementos extraños que pudiesen adulterar el idioma. Para lograr su objetivo, la RAE, la Real Academia Española, redactó un diccionario de autoridades. Estamos hablando entre 1726 y 1739. Una ortografía en 1741 y una gramática en 1771. Nuestra escritura actual procede, con ligeras variaciones, de la que adoptó la Real Academia en el siglo XVIII, que se ha caracterizado, a diferencia de otras lenguas, por ser fonética. Es decir, que trata de representar las palabras tal y como se pronuncian. A partir del siglo XIX, y por la aparición de la radio y la televisión, pues se ha realizado una adaptación de la lengua oficial española para no tener pues, un tema de que sea anticuada o obsoleta. Algunos están de acuerdo, otros no tanto, pero bueno, lo cierto es que aún así son pocas las personas que hablan y escriben correctamente el español. Después de este viaje por la historia del idioma español en este periodismo de vida, te pregunto, ¿qué palabras o errores gramaticales escuchas o ves con mayor frecuencia? ¿Hay alguna que te moleste particularmente? Y aquí me detengo y es en serio lo que voy a contar. En la universidad, Teresa, no voy a decir el apellido porque escucha el programa ¿Qué tal, Fernanda? Y le va a dar mucha pena. Escribía hombre, O-N, sin H, O-N-V-R-E, hombre, en lugar de hombre. En la universidad. Y hoy tenemos un librazo de un hombre, Argüelles, que se llama La mala lengua, Las malas lenguas, que es buenísimo. Y vamos a hablar de eso en ¿Qué tal, Fernanda? Sí, la verdad, sí. El otro día hacíamos broma, acuérdense. Ven en esto de los... No, es que esto está muy chistoso. Ven que en esto de los debates hay alguien que está en el lenguaje... De señas. De señas. Para los sordomudos. Exacto. Pero haciendo la broma de cómo hablan algunos candidatos, hacíamos la traducción en las señas de sordomudos mucho más lento. Y tú decías, ¿qué? Que ahí había una candidata... ¿Qué decía? Que identifica, la van a identificar. Digo, si ven el Pero debate... es que sí es importante decirlo. Y entonces, pues además habla súper mal. No, la pregunta que le hacen. Le decían, a ver, ¿cómo va usted a generar los empleos que la ciudad necesita? La verdad, no estamos viendo y entonces ya con la estructura... Tiempo. O sea... ¿Y luego? Y se le acababa. Hazle enseñas eso. Así, pues claro. Es que no van a entender, claro que no. No. Hablan fatal. Claro. Y luego decía, yo me imagino, no sé, que para decir, por ejemplo, la verdad, me imagino que hay una seña, decir la verdad. Pero como ella decía la verdad, yo no sé si la persona que hace la seña decía, ¿cómo le haré la verdad? Y no la verdad. Qué mal hablamos, ¿verdad? Qué mal hablamos. ¿Tú qué has visto, Carlos Armando Rodríguez? Yo, fíjate que hay una cosa que me molesta mucho a nosotros que nos dedicamos a los medios, esta confusión entre noticiario y noticieros, ¿no?
que mucha gente identifica los programas como noticieros, pero no, realmente son noticiarios. Noticiarios. Exacto. ¿No? Bueno, a mí la que más me impresiona es, hola, todo el auditorio. Digo, el auditorio pues está saludando a las butacas, al recinto, y la gente que se sienta en el auditorio, que es la audiencia. La ¿qué? audiencia, sí, claro. Y que esa parte sí es saludos al auditorio y también saluda a la sala y al comedor, ¿no? Por cualquier cosa. Fíjense que ahí les va. No sé si es un tema de escuela de antes, escuela de ahora. Yo veo la ortografía en mis hijos y a mí se me paran los pelos de punta. Yo no sé si las escuelas hoy en día no ponen tanta importancia en la caligrafía, en la ortografía de los alumnos como antes. Yo me acuerdo que si nosotros nos equivocábamos con una palabra, hacías planas, Claro. ¿o no? No, y en mis escuelas, en la secundaria, por ejemplo, yo cada semana hacíamos examen de ortografía y era como emocionante. A mí me llevaron a los concursos de zona porque ganaba estos concursos al final, pero era cada semana hacíamos uno, como de inglés, como de ortografía. Es que saben que creo que además no leen. No leen. Sí. Pero No bueno, leen. hoy el programa se trata ni leen de eso, Ni leen de eso. de otra. Entonces, sí, efectivamente, vamos a hablar de pues los barbarismos, los errores gramaticales, la sintaxis, que de repente es esencial a la hora de escribir y que bien dice, pues en este libro, el problema radica en que eso que nosotros a veces no hablamos bien, lo traducimos al escribir o viceversa, que lo que escribimos mal, luego lo expresamos mal, entonces se vuelve un vicio y que al final pues no se está haciendo nada al respecto y lo único que está perdiendo es el lenguaje. Bueno.